Un tema muy recurrente. ¿Es mejor tener tu oficina, tu local, tu negocio en el centro o en la periferia? Vamos a intentar, aunque sea de manera rápida, en un episodio, dar algunas pinceladas acerca de qué ocurre en un caso y qué ocurre en otro. Y vamos a intentar desmitificar un poco estas cuestiones del centro y la periferia. Bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por EASAEDRO. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Lo primero que tenemos que intentar definir cuando hablamos de una oficina en el centro o de una oficina en la periferia o de una academia o de una clínica o de un colegio o de lo que tú quieras, el tipo de actividad que quieras. En el centro o en la periferia es qué entiendes por centro y qué entiendes por periferia y qué es lo que tu interlocutor entiende por centro y qué entiende por periferia. Te lo digo porque esto es algo muy variable y muy personal muchas veces. No te creas que está tan claro, es decir, hay una línea en alguna parte que indica lo que es el centro y por fuera de esa línea ya no sea el centro o sean las afueras. Muchas veces he oído en conversaciones con personas también de la inmobiliaria, del ámbito inmobiliario, que llaman periferia a zonas dentro de las ciudades que no lo son. Simplemente porque no son estrictamente el centro de la ciudad, pero se refieren muchas veces a la periferia, como si fuera algo, es decir, la periferia es lo que está en el borde, la periferia es lo que está alrededor del centro, pero ¿a qué distancia? Porque en muchos casos se hace una referencia a la periferia de la ciudad como algo que está justo al lado del centro histórico. Pero como no es estrictamente el centro histórico, ya eso no es el centro, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que intentar definir y aclarar con las personas con las que estés hablando es, según vosotros, hasta dónde llega el centro de la ciudad y dónde están las periferias, ¿no? Pero una vez que más o menos lo tengas claro y hayas llegado a un cierto acuerdo, pues bueno, habrá una serie de características que hacen más interesante o menos interesante una zona u otra. En general, el centro tiene un precio más alto. En general. ¿Por qué? Porque la inmobiliaria siempre se ha movido por ese lema de ubicación o location, del que ya hemos hablado aquí en varias ocasiones, y que acaba haciendo, como ya también hemos explicado en otras ocasiones, que la calidad del local o la calidad del edificio en sí pase a un plano completamente secundario, porque lo que prima es su ubicación y que esté, pues normalmente eso, en el centro, ¿no? Y que esté en el centro es algo que muchas veces se da como algo positivo sin haberse analizado antes. ¿Por qué se busca que un negocio esté en el centro? Bueno, pues porque antiguamente los negocios dependían de la cantidad de personas que pasaran por la puerta del negocio, ¿no? Y claro, pues tener una mercería en una calle del centro donde pasan muchas personas por la acera hacía más probable que esas personas entraran en la mercería y compraran algo que si tenías una mercería en un barrio residencial periférico donde solamente pasaban por la calle las personas que viven allí y que iban a trabajar al centro. Durante el día no estaban allí y ya por la tarde o el fin de semana o lo que fuera, pues andaban por la acera y si estaba la mercería abierta podían entrar. Claro, la diferencia del negocio potencial era muy grande. Por ese motivo también la diferencia del alquiler de ese local o de venta o compra de ese local también era muy considerable porque prácticamente lo que se decía es que si abrías tu mercería en un barrio periférico, pues la ibas a tener que cerrar, mientras que si la abrías en un local de una calle céntrica, entonces ibas a tener una proyección de negocio importante. En el mundo de las oficinas esto ya no es tanto así, porque las oficinas no dependen de que haya personas que pasen por la acera o no. Las oficinas va la gente a trabajar allí desde donde viva. Y claro, esto ya cambia mucho el concepto, pero en la mente
En el subconsciente, en el imaginario colectivo, no tanto. Hay una cuestión de imagen, hay una cuestión de potencia empresarial, y es que una empresa que en su tarjeta de visita tenga una dirección de un edificio en el centro, da una sensación de tener una fortaleza que no tiene otra empresa que esté en una calle que no sea céntrica y que sea en la periferia. Entonces muchas veces se piensa que si al entregar tu tarjeta de visita ahí pone que estás en esa avenida principal de la ciudad o en el casco histórico de la ciudad, pues que tu empresa es muy importante y que vas a tener, pues por ello, pues una mayor posibilidad de prestigio, ¿no?, ante el edificio en el que estás, en la calle en la que tienes la ubicación, etc. En cuanto a la operatividad, normalmente lo que se piensa es que en una zona céntrica va a haber una mayor accesibilidad y una mayor movilidad, un mayor acceso al transporte y a dotaciones, ¿no? ¿Y a qué me refiero con ello? Bueno, pues en el centro de una ciudad, pues lo normal es que haya más líneas de autobuses, lo normal es que haya, pues a lo mejor metro, que lleguen líneas de tren, de cercanías, tren ligero, autocares, lo que sea, ¿no? Y en ese caso, pues sea más sencillo para las personas que van a trabajar allí, pues el poder acceder a la oficina a través de este transporte público, ¿no? Y luego también lo que son, digamos, las dotaciones, es decir, que, pues por ejemplo, habrá más restaurantes para, pues a la hora de comer, a mediodía, si es una jornada partida, pues van a bajar a comer al restaurante que esté más cercano, y si hay varios, pues habrá donde elegir, habrá una cierta posibilidad, pues, de ajustar costes o de la elección nutricional o lo que sea. Incluso también servicios que te van a permitir realizar actividades no directas del trabajo, pero que sí que afectan a tu vida personal, pues como puede ser que si hay gimnasios en la zona, pues a lo mejor a mediodía, pues si tienes 2 horas para comer, pues en 1 hora comes, en otra hora te vas al gimnasio, o justo antes de entrar a la oficina por la mañana puedes ir al gimnasio, o justo después de salir de tu jornada laboral puedes ir a ese gimnasio, o si hay supermercados en la zona, pues antes de irte a tu casa pues te puedes llevar la compra hecha. Bueno, se entiende que hay una serie de dotaciones en esas zonas céntricas que te van a permitir una mayor facilidad, ¿no? Mientras que la imagen que hay de una zona periférica es prácticamente de un desierto. Es decir, se piensa que en las zonas periféricas no existen los supermercados o que no existan, pues eso, ni los gimnasios ni nada que no sea viviendas, ¿no? En algunos casos es cierto, en otros casos, la mayoría de los casos no es tan cierto, ¿no? Hay barrios, efectivamente, que son barrios residenciales y que están pensados como barrios dormitorio para las personas que van a trabajar al centro de la ciudad y luego acuden a su barrio solamente para dormir, pero en general no es tanto así. Y además se pueden intercalar zonas de uso, edificios de uso mixto, etcétera, que no es tan así como se pinta, ¿no? De decir, el centro de la ciudad es una zona viva y la periferia es una zona desértica. No, hombre, no es tanto así, ¿no? Pero bueno, es un poco la imagen que se mueve, ¿no? Claro, por otro lado, sí que es cierto que el centro de la ciudad pues tiene un coste más elevado. Entonces el local, la oficina, la renta que vas a pagar por tener la oficina pues es bastante más elevada que si lo tuvieras en la periferia. Y luego pues empiezan los problemas de las prestaciones reales, ¿no? De la calidad del edificio, las prestaciones reales, pero sobre todo a nivel usuario, a nivel de las personas que van a ir para allá, hay un problema de movilidad también y un problema derivado de lo que son las aglomeraciones y las restricciones a la movilidad. Por un lado, efectivamente, los centros de las ciudades, sobre todo si la ciudad es un poquito grande, tiene el principal problema es la aglomeración, para cualquier cosa. Tienes el problema de la aglomeración. Efectivamente, puedes tener metro, puedes tener autobuses, pero los autobuses van completamente colmatados y cuando vas a coger el autobús, pues te puedes encontrar que tienes que dejar pasar 2 autobuses antes de coger el tuyo porque la fila es enorme, el autobús ya viene lleno, ni siquiera puedes entrar, no cabes, hay que esperar al siguiente que también viene lleno, tampoco cabes. Autobuses, el metro, un tren de cercanías, bueno, lo que queráis, ¿no? Y cualquiera que haya utilizado este transporte o que lo utilice regularmente, pues sabe a lo que me refiero. Y muchas veces lo que se busca es ir andando para no tener que depender del transporte. Pero claro, eso implica vivir también en el centro de la ciudad
Y eso es bastante complicado en muchas ocasiones, ¿no? Claro, la segunda cuestión precisamente es esa. La empresa, cuando abre la oficina, ¿qué importancia tiene el lugar de residencia de las personas que trabajan allí? ¿Y qué importancia le da a la empresa a ese lugar de residencia como facilidad o como inconveniente? ¿Qué quiere esto decir? Cuando una empresa abre una oficina, ¿está pensando en que sus trabajadores vivan todos cerca de la oficina? ¿O está contemplando la posibilidad de que sus trabajadores puedan vivir incluso en otros municipios y tengan que desplazarse diariamente hasta la oficina desde otros municipios para trabajar allí? Porque claro, el enfoque cambia mucho. Cuando hablábamos de una mercería, ¿cuántos trabajadores tiene la mercería? Pues a lo mejor es la persona propietaria, algún dependiente, pero estamos hablando de unas pocas personas, ¿no? Pero si hablamos de una oficina, podemos estar hablando de cientos de personas que diariamente tienen que acudir a ese centro de trabajo. ¿Dónde viven esas personas? ¿Desde dónde van? ¿Le importa eso a la empresa? Es decir, si las personas viven en la periferia, ¿eso tiene alguna importancia para la empresa? ¿Sería capaz la empresa de abrir la oficina, de implantar la oficina en un barrio periférico porque la mayoría de sus trabajadores viven por allí? O lo que hace la empresa es abrir en el centro y, oye, vivas donde vivas, ese es tu problema. Tú tienes que desplazarte a la oficina y punto. ¿Cuál crees que es la opción mayoritaria, lo que siempre ocurre, ¿no? Pues normalmente es implantar en el centro, ¿no? Luego viene también el problema de cómo llega la gente a la oficina. Es decir, efectivamente, una zona céntrica pues tiene mucho transporte público, o más transporte público que una zona periférica. Por lo menos hay más líneas, dependiendo de cómo sea el diseño de la red de transporte. Pero bueno, hay ciudades, como ocurre en Madrid, que la red de transporte tiene un diseño en estrella, de tal manera que todas las líneas de transporte están pensadas para unir la periferia con el centro. Pero sin embargo, si intentas unir mediante transporte público puntos periféricos entre sí, normalmente tienes que ir desde tu punto periférico inicial al centro y desde el centro al punto periférico de destino. Y para volver igual, porque la red de transporte tiene ese diseño en forma de estrella, o el centro de la estrella es el centro de la ciudad, ¿no? Y en otras ciudades no ocurre esto. Hay ciudades que tienen una disposición más reticular, más a modo de red, no tan centralizada, tiene varios focos dentro de la ciudad, pero que no son formales en cuanto a su urbanismo, sino que son en cuanto al uso. Es decir, puedes tener una cuadrícula de manzanas y dentro de esa cuadrícula de manzanas haber unos ciertos focos de atención, pero no puede diseñarse directamente por la morfología de la ciudad una red de transportes que sea en estrella, ¿no? Y entonces en esos casos se funciona de otra manera. Pero normalmente los puntos periféricos se entiende que tienen a lo mejor más dificultades de transporte público. Pero claro, ¿desde dónde hasta dónde, como decimos, va el transporte público? Sí, es que la oficina en el centro de la ciudad puedes llegar en el metro. Sí, siempre y cuando tú accedas desde un sitio que ya tenga metro. El problema, por ejemplo, que tiene el metro es que efectivamente, urbanísticamente hablando, da mucha facilidad para el transporte por la ciudad, evitando los atascos de la superficie, pero por otro lado también es una especie de red que ancla. Donde hay red de metro es hasta donde puede llegar esa movilidad, obviamente. Es decir, que si tú vives en un municipio externo a donde está la oficina, allí no vas a tener el metro. Si tú vives en una zona que sea realmente periférica, que esté alejada, a lo mejor hasta allí todavía no llega el metro. O las líneas de autobuses, tienes que coger 3 líneas de autobuses porque para llegar a la zona céntrica, desde tu lugar de residencia, pues tienes que irte a otro sitio donde cambias de autobús, coges otro y luego coges otro que sí que te lleva hasta el centro. Si vienes desde otro municipio, pues a lo mejor tienes que venir en tren hasta un cierto lugar y allí luego entonces pues te ves el metro, te ves un autobús que te lleva a una estación de metro, lo que sea. Entonces el hecho de que existan alrededor de la oficina muchas paradas de autobús no implica que las personas lo tengan fácil para llegar allí a su puesto de trabajo, dependiendo de si hay una compatibilidad desde donde van
hasta la oficina con esas líneas de transporte. Y en muchos casos lo que acaba ocurriendo es que las personas, sobre todo que viven en otros municipios, tengan que realizar en su vehículo privado una primera parte del trayecto, y luego buscar aparcamiento al entrar en la ciudad para allí luego utilizar el transporte público. O bien llegar hasta su puesto de trabajo en su vehículo privado. Claro, esto del vehículo privado cada vez es más difícil. Y no ya por una cuestión de atascos, como ha ocurrido siempre, ¿no? Es decir, es que llegar al centro de la ciudad con tu coche es muy complicado por las mañanas, porque en hora punta está todo atascado, se tarda mucho en llegar, etc. Sino que directamente hay una creciente restricción a la movilidad en las ciudades que hace que tu vehículo privado pues directamente tenga prohibido el acceso, bien porque sean restricciones en cuanto a las características del vehículo, que si tiene un cierto tiempo, si tiene ya pasado o no cumple unas características del motor o lo que sea, pues no te permitan circular por el centro de la ciudad o incluso por la ciudad, sea por el centro o no, o bien directamente porque se peatonalicen las zonas o se restrinja el tráfico, etcétera. Y aunque tu vehículo cumpla con todas esas restricciones, tengas un vehículo nuevecito y que cumpla con todo lo que te vayan pidiendo, pues directamente ya no, es que pues aquí directamente se planta una señal y por aquí no puede pasar el vehículo privado, ¿no? Y entonces te das que llegar pues en ese transporte público. Al final, ¿por un problema de qué? Por un problema de aglomeración. Es decir, las ciudades lo que están siempre cambiando para intentar dar cabida a toda esa aglomeración de personas, ¿no? Al fin y al cabo, esa aglomeración de personas se produce porque hay muchísimas personas que tienen que llegar al mismo sitio al mismo tiempo. Entonces, si entre las 8 y las 9 de la mañana se entra a trabajar en todas las oficinas del distrito centro, de donde sea, de la ciudad que sea, pues te vas a encontrar con que todo el mundo a la misma hora, al mismo sitio, se va a colapsar. Si va en transporte público, se colapsa el transporte público. Si va en transporte privado, se colapsa el transporte privado. Y si va caminando, pues es que tiene que vivir muy cerca. Entonces, claro, no es tan sencillo, ¿no? ¿Qué ocurre si te vas a la periferia? Pues en la periferia lo que te vas a encontrar normalmente es que es más fácil el acceso con el vehículo privado. Entonces va a haber una cierta tendencia a llegar con el vehículo privado. Y el transporte público normalmente va a ser con una dotación más reducida. Lugares para comer a mediodía dependerá de cómo esté hecho ese lugar de trabajo, y ahora lo explicamos. Y en general, lo que se venía haciendo es que los edificios tienen, por supuesto, una renta más baja, porque tienen una demanda más baja, porque el mundo inmobiliario habla siempre de esa ubicación. Pero lo que también en contrapartida acabas teniendo un edificio de una mayor calidad para la actividad que vas a realizar. Entonces, claro, te encuentras con un edificio más tecnológico, que ha sido construido más recientemente que el del centro histórico, que en temas normativos y demás está mucho más avanzado, mucho más cercano, en temas de conectividad de todo tipo, pues está en cuanto a instalaciones muchísimo más avanzado, pero por otro lado lo que tiene es una imagen de debilidad. Es decir, si una empresa tiene su oficina en un barrio periférico, parece que la empresa sea menos fuerte que aquellas que están en el centro, donde están las empresas que tienen esa imagen de potencia, ¿no? Por otro lado, esa misma percepción de estar lejos hace que, por ejemplo, los clientes sea más difícil que vayan. Si es una oficina que tenga clientes o que reciba clientes, no hablamos de una tienda, pero sí una oficina en la que acudan clientes, normalmente es más difícil hacer que vayan porque no está en el centro, ¿no? Y muchas veces esto es una percepción, ¿eh? Muchas veces oficinas que están en el centro y que reciben clientes también lo tienen muy difícil para que vayan sus clientes por la aglomeración. Entonces, no es tan así, no es tan directo, pero es una percepción general. Cuando dicen, bueno, ¿dónde tenéis la oficina? La tenemos ahí. ¡Oh, qué lejos! Bueno, ¿qué lejos de dónde? ¿No? Esto depende de dónde vayas y depende de la facilidad de acceso, ¿no? También se critica mucho que si la oficina está en la periferia, pues se favorezca el transporte privado.
Pero bueno, esto al final es una cuestión de comodidad. Es decir, si se puede aparcar y si está bien preparado para el transporte privado, pues qué problema hay. Más allá de cuestiones ideológicas, ¿no? ¿Qué problema hay? Pues el problema es que se está favoreciendo el uso del vehículo privado para que haya una contaminación más alta. Bueno, pues si comparas la contaminación que hay en la periferia con la contaminación que hay en el centro, pues es bastante fácil ver dónde está la contaminación. Es decir, que al final hay una cuestión más global, ¿no? Y por ejemplo, cuando decíamos el tema de las dotaciones en cuanto a lo que son servicios, pues también depende de cómo se haya hecho o dónde esté esa oficina. Es decir, normalmente los edificios de oficinas no están solos, no están aislados, sino que se hacen, digamos, complejos de oficinas. Se coge una zona, en una periferia, y se hacen 3, 4 bloques de oficinas, o uno muy grande, multiempresa, o una gran sede. Las grandes sedes de las grandes empresas no están en el centro de la ciudad. Están o en la periferia de la gran ciudad o están incluso en otros municipios, ¿no? Hay ejemplos muy claros de esas grandes corporaciones que no están en el centro de la ciudad. Y claro, son tan grandes que generan a su alrededor, ya de por sí, son como pequeños municipios o como pequeños distritos o barrios que generan a su alrededor toda esa dotación necesaria para la cantidad de personas que acude allí. En caso de que no sea una de esas grandes sedes, sí que son edificios que son multiempresa y que se generan no solamente lo que es el edificio de la oficina, sino pues toda esta dotación, esos espacios para que haya pues lugares donde comer, para que haya esos locales de otro tipo, supermercados, gimnasios, etcétera, academias, farmacias, lo que sea necesario, para que las personas que están trabajando allí luego pues a la entrada o a la salida de su trabajo tengan unas facilidades, ¿no? Normalmente no es tanta la diferencia en cuanto a la calidad, que lo que es la calidad del propio edificio suele ser más alta en la periferia, sino en una cuestión de percepción, ¿no? Muchas personas acuden al centro de la ciudad pensando que es la única manera. Y muchas veces es la única manera porque las empresas, si lo asumen así, también tienden a aglomerarse en el centro de la ciudad, dando directamente la espalda a la posibilidad de irse a una localización que no esté tan céntrica, que sea más periférica. Y ya te digo que luego lo que es la periferia y lo que no es la periferia depende mucho de cómo se considere, porque en algunos casos se llama periferia a cosas que están muy cerca del centro, y también se entiende que la periferia, como digo, es un desierto, cuando muchas veces no es tal desierto, sino que existe la posibilidad de dotación. Queda ya entonces para el análisis un poquito pormenorizado de qué sería mejor para tu empresa, si estar en zona más céntrica o estar en una zona más alejada del centro. Pues como digo, estás más lejos a lo mejor del centro, pero más cerca de donde viven tus trabajadores. Entonces, ¿qué significa eso de estar lejos? Si todos tus trabajadores viven en un municipio que no es la ciudad principal, ¿montarías tu oficina en ese municipio para que esas personas tengan más fácil acudir a la oficina? Claro, ¿y qué pasa si luego los despides y los nuevos trabajadores viven en otro municipio? Claro, es que al final la situación es mucho más compleja que las recetas fáciles que se puedan intentar dar, ¿no? Como siempre, espero tus comentarios a través del correo electrónico, de las redes sociales, que siempre es lo más interesante. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.